No sé bien cómo empezar esto porque todavía me cuesta ordenar lo que pasó. Trabajo como cajero en un supermercado chico, de esos de barrio, donde ya te sabes los nombres de los clientes y hasta los problemas que tienen en la casa. Siempre fue un lugar tranquilo, nada fuera de lo común. Pero lo que viví hace unas semanas me dejó paranoico. Fue una de esas noches que me tocó quedarme un rato más porque mi compañero tenía que salir antes, así que me ofrecí a limpiar la línea de cajas 3, que ya estaba cerrada. No era nada raro, baldear un poco, acomodar el mostrador, hasta que vi una bolsa reutilizable olvidada entre el lateral de la caja y el carrito que siempre queda ahí tirado. Pensé que algún cliente la había olvidado, así que la levanté con la idea de dejarla en objetos perdidos. Pero pesaba casi nada. Me dio curiosidad y la abrí. No tenía nada útil, nada de comida, nada de documentos, solo un papel. Estaba arrugado, medio húmedo por dentro, y lo primero que noté fue que tenía manchas como de algo seco, sangre o tinta, no sé. Cuando lo desplegué bien, casi se me cayó de las manos. Mi nombre completo estaba escrito ahí, como unas 10 veces, con una letra desigual, temblorosa, como si la hubiera escrito alguien a punto de romperse. Las letras estaban torcidas, algunas más grandes que otras, y había palabras tachadas con fuerza. Me quedé helado. Nunca había visto algo así. Llevaba años en ese trabajo y jamás me pasó nada parecido. Pensé que sería una broma pesada, pero ¿quién haría eso? Y más en ese lugar, donde todos se conocen. Me fui al fondo a buscar al encargado de cámaras, que por suerte todavía estaba. Le pedí si podía revisar quién había dejado esa bolsa. No tardamos en encontrar el momento. Fue apenas una hora antes. Una mujer entró al local con el pelo suelto, desordenado, como su ropa, que parecía vieja y sin forma. No compró nada, no tocó nada. Solo caminó hasta la caja 3 y dejó la bolsa ahí. Y lo peor, no dejó de mirarme en ningún momento. En mí hoy tiempo, serio. Desde que entró hasta que salió, sus ojos estaban clavados en mí. Ahí me empezó a correr una sensación rara por la espalda, como si algo estuviera mal conmigo, como si me hubieran apuntado sin que yo supiera por qué. Esa noche no dormí bien. No paraba de pensar en esa mujer y en cómo escribió mi nombre tantas veces. Me sentía observado. Si estás viendo este video ahora, te invito a comentar desde qué país o ciudad lo estás viendo y qué hora es. Y si te interesa este tipo de relatos, no te olvides de suscribirte, porque lo que viene después es todavía peor. Al día siguiente llegué al trabajo más temprano de lo habitual. Todavía tenía esa incomodidad encima, como si algo invisible me estuviera siguiendo. Lo primero que me dijeron al entrar fue que Pablo, mi compañero del turno anterior, no se había presentado ni contestaba el teléfono. Era rarísimo. Él nunca faltaba, ni siquiera cuando estaba enfermo. Llamamos a su casa. Nada. Lo intentó también el encargado, pero nadie sabía nada de él. Pasaron las horas y no apareció. Fue como si se lo hubiese tragado la tierra. Nadie pudo decirnos si lo habían visto salir del local la noche anterior. Esa misma noche pasó algo más que terminó de romper mi idea de que esto podía tener una explicación lógica. El guardia nocturno, Hugo, un tipo grandote y curtido que trabajaba en seguridad hacía años, entró corriendo al área de empleados cerca de las 2 de la mañana. Tenía el rostro arañado, los ojos desorbitados y no podía hablar bien. Le preguntamos qué había pasado y solo repetía que algo lo había seguido por los pasillos cuando fue a revisar un ruido. No supo decir qué era, ni cómo lo alcanzó. Solo decía que no tenía forma humana, que se le vino encima y que después de eso todo se puso negro. No recordaba más nada. Después de ese incidente empecé a notar cosas extrañas en mi propio entorno. Mi celular comenzó a sonar a cualquier hora, pero cuando atendía, del otro lado no se escuchaba nada. Silencio absoluto. Pensé que era alguna broma o un número equivocado, pero luego llegaron los mensajes. No eran amenazas ni insultos. Eran cosas que me pusieron los pelos de punta, frases que yo había dicho en mi casa, conversaciones con mi hermana, cosas íntimas que jamás compartí con nadie, fragmentos exactos, como si alguien me hubiera grabado adentro de mi casa. Cambié las cerraduras, revisé cada enchufe buscando micrófonos o cámaras, pero no encontré nada. La paranoia me empezó a consumir. Dejé de dormir bien, de comer como antes. Tenía la sensación de que cada vez que salía al pasillo del edificio, alguien me observaba desde alguna puerta entreabierta. Lo juro, una noche vi una figura parada al otro lado de la calle, justo frente a mi ventana, quieta. No se movía, solo estaba ahí. Cuando fui a mirar mejor, ya no estaba. Era como si me estuvieran avisando que sabían dónde vivía, que podían acercarse cuando quisieran. Lo más raro de todo fue un mensaje que recibí a las 3 de la mañana, de un número que no tenía guardado. No decía hola ni nada parecido. Solo tenía una foto.
Era la parte trasera de mi edificio, el sector del depósito de basura, vacío, pero con una bolsa reutilizable tirada justo en el centro del callejón. No bajé, no me animé. Solo miré por la ventana y traté de ver si estaba ahí. Y sí, estaba. La misma bolsa que había encontrado en la caja 3. Exactamente igual, como si me la hubieran devuelto. Llamé a la policía esa madrugada, pero no quisieron venir. Me dijeron que mientras no hubiese una amenaza directa o algo violento, no podían hacer nada. Me sentí completamente solo. Quise hablar con mis compañeros del trabajo, pero parecía que todos querían evitar el tema. El gerente incluso me pidió que dejara de hacer preguntas, que había muchos rumores corriendo por el barrio y que no quería líos. Sentí que estaba metido en algo que nadie quería mirar de frente, como si todos supieran algo que yo no. Desde ese día no volví a ver a la mujer de la bolsa, pero la sensación de estar marcado como si alguien me hubiera elegido por alguna razón desconocida no desapareció. Las llamadas siguieron por unas semanas y luego pararon. Así, de un día para el otro, todo volvió a la normalidad, pero yo no volví a ser el mismo. Cada vez que escucho una bolsa caer en el supermercado, se me acelera el corazón. Cada vez que alguien me mira fijamente, pienso que puede ser ella. No sé quién era, ni qué buscaba, pero estoy seguro de que no fue casualidad. Hasta el día de hoy, no tengo una explicación para nada de lo que pasó. A Pablo nunca lo encontraron. Hugo renunció a la semana siguiente sin decir una sola palabra más. Yo sigo trabajando ahí, pero con una desconfianza permanente, como si algo todavía estuviera pendiente. Nunca supe por qué me eligieron a mí, y eso, lo de no saber, es lo peor de todo. Cuando uno se muda a otra ciudad con lo justo, acepta lo que hay. Eso me pasó a mí cuando encontré ese cuarto barato en una casona vieja, con pisos de madera que crujían con solo mirarlos y paredes tan delgadas que podías escuchar a los vecinos respirar. Yo venía con mis ahorros contados, estudiando y tratando de mantenerme solo. El lugar no era cómodo, pero al menos estaba cerca de la facultad. Compartía la casa con otros 3 inquilinos, una pareja que casi nunca salía del cuarto y un flaco de pelo largo que estudiaba música. Todos eran bastante retraídos, y la dueña era una señora mayor, flaquita, con cara de no haber dormido bien en años. Nos hablaba poco, pero era muy clara con una cosa: nunca acercarse a la puerta al final del pasillo. Esa puerta estaba sellada con una cadena gruesa y un cartel que decía no abrir, peligro. Me dio una vibra rara desde el principio, como si ocultara algo más que un simple cuarto de depósito. Cuando le pregunté por qué estaba cerrada así, la señora solo me dijo que era por seguridad y que no había nada interesante allí. Lo dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que no me dejó lugar para insistir. La mayoría de los días no pasaba nada fuera de lo normal, hasta que empecé a notar que me faltaban cosas. Nada demasiado caro. Un encendedor, unas monedas, una remera, pero siempre de mi cuarto. Pensé que quizás uno de los otros inquilinos andaba revisando cuando salía a clases. Por eso compré un par de cámaras pequeñas y las escondí en 2 esquinas de mi habitación. No era que sospechara de alguien en particular, pero quería saber si era paranoia o si de verdad alguien entraba. Al principio no mostraron nada. Pasaron unos días normales, pero una noche, no recuerdo bien si era martes o miércoles, me desvelé y decidí revisar las grabaciones. Nada parecía raro hasta que llegué a la franja de las 3 a las 4 de la mañana. En ese tramo, durante un momento muy corto, casi imperceptible, vi como la puerta prohibida estaba entreabierta, solo por unos segundos. Nadie la tocó, nadie pasó por ahí, pero en un cuadro estaba cerrada y en el siguiente abierta. Me quedé helado. Repetí el video varias veces. Pensé que era un error, que quizás la cámara había fallado, pero el resto del video estaba perfecto. Y no era la única cosa extraña. Esa misma noche, cuando me fui a dormir, sentí como si alguien estuviera parado del otro lado de mi puerta. No escuché pasos, pero tuve esa sensación incómoda, pesada, de que algo estaba mal. Y empecé a notar que siempre entre las 3 y las 4 había ruidos suaves que no venían de ningún cuarto. Murmullos, crujidos, arrastres, sonidos que antes no estaban, o que quizás estaban, pero no los había querido escuchar. Después de eso empecé a dormir con la luz del velador prendida. No lo decía en voz alta, pero tenía miedo. Empecé a poner una silla trabando la puerta desde adentro, aunque no tuviera mucho sentido. Nadie me creía cuando lo contaba. Los otros inquilinos me miraban raro, como si estuviera exagerando, y la señora solo me decía que era el estrés de los estudios, que no me metiera en lo que no me llamaban. Pero yo sabía lo que había visto. Incluso en los días siguientes, seguí revisando las grabaciones y noté algo nuevo.
En ciertas madrugadas, una sombra pasaba justo frente a la cámara de la puerta del pasillo, pero no se escuchaba nada. Era como si alguien se moviera en silencio por ahí. Una noche ya no aguanté más y le hablé directamente a Lali. Señora, le pregunté quién estaba usando ese cuarto, por qué se abría sola la puerta. No me gritó ni se enojó. Me miró con una cara entre pena y resignación y me dijo algo que me dejó aún más intranquilo. Allí dormía alguien que ya no podía controlar, pero ya no está. Le pedí que me explicara, pero solo bajó la mirada y se fue al patio sin decir nada más. Esa frase me quedó rondando todo el día. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué no se podía controlar? Lo que al principio parecía una simple casa vieja, ahora empezaba a sentirse como algo más pesado, como una trampa. Esa misma noche escuché ruidos más fuertes. Alguien arrastraba algo en el pasillo, y esta vez no eran murmullos lejanos, eran pasos lentos, muy marcados. No me atreví a salir del cuarto. Apagué las luces, silencié el celular y me metí bajo la manta como si tuviera 10 años otra vez. Pasaron minutos eternos, y cuando por fin se hizo de día, decidí que no podía seguir así. Quería irme, buscar otro lugar, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba saber qué pasaba con esa maldita puerta. Era una mezcla de miedo y necesidad de entender. Así que esa tarde, esperé a que la señora saliera a hacer las compras como todos los jueves, y me acerqué con una herramienta para romper el candado. Me temblaban las manos. Tardé varios minutos en romper la cadena. La puerta chirrió al abrirse como en las películas, pero esto no era una película. Era real, y lo que había del otro lado no era un cuarto vacío como pensé. Había una colchoneta vieja en el piso, arrugada, como si alguien hubiera dormido ahí hacía poco. Un par de envoltorios de comida, algunos aún frescos. El olor era fuerte, mezcla de encierro y algo agrio, pero lo peor eran las marcas en la pared. Rayones, dibujos hechos con lápiz o uña, y al fondo un cuaderno abierto en el suelo, al lado de una vela consumida. Me agaché para revisar el cuaderno y sentí un nudo en el estómago. Estaba lleno de recortes de fotos mías. Algunas eran selfies que había subido a mis redes, otras eran fotos que claramente alguien me había sacado por la calle o desde la ventana del cuarto. También había cosas pegadas, pedazos de papel con frases que yo había dicho en voz alta mientras hablaba por teléfono, horarios de mis clases, incluso un envoltorio de una barra de cereal que yo tiré una vez en la basura del baño. Era una recopilación enfermiza, como si alguien me hubiera estado siguiendo durante semanas o meses. No entendía cómo era posible. Me levanté de allí, golpe, con el corazón en la garganta, y salí corriendo hacia la puerta principal. Ahí fue cuando me di cuenta de que no podía salir. La puerta de entrada estaba cerrada con una cadena gruesa desde afuera. Intenté golpear, gritar, moverla con fuerza. Nada. No había nadie. Revisé por la ventana y vi la calle vacía. Silencio total. Fui al cuarto de la pareja, golpeé. Nadie respondió. Lo mismo con el músico. Sentí que estaba solo en la casa. Empecé a escuchar pasos arriba, pero no había nadie viviendo en el segundo piso, según lo que me había dicho la señora. Volví a mi cuarto, cerré con llave y me senté en el piso temblando. Esa noche no dormí, solo esperé que amaneciera. A la mañana siguiente la puerta estaba abierta, como si nada. La cadena había desaparecido. Bajé corriendo con mi mochila y me fui de esa casa sin mirar atrás. Nunca volví. Bloqueé el número de la señora, dejé de hablar con los otros inquilinos y me mudé a una pensión más lejos del centro, sin tanto misterio. Pero hasta el día de hoy no puedo explicarme qué pasó exactamente. ¿Quién era esa persona que vivía detrás de la puerta? ¿O si realmente se había ido? A veces me pregunto si todavía sigue ahí, o si ahora está en otra parte, buscando a alguien nuevo. Lo único que sé es que alguien me eligió sin que yo hiciera nada, como si ya estuviera decidido desde antes de que llegara. Y eso es lo que más miedo me da. Pensar que hay cosas que te observan, te estudian y te esperan, sin que te des cuenta, como si fueras parte de un plan que nunca vas a entender. Yo trabajo como repartidora de comida por app desde hace casi un año. Me muevo en moto por Ciudad Neza, ya me conozco las colonias, los atajos, los horarios pesados. No es un trabajo fácil, pero es lo que hay. Una vez que te acostumbras a la rutina, todo se vuelve automático. Aceptar pedido, recoger, entregar, repetir. Pero desde hace algunas semanas hay un cliente que me quitó por completo esa sensación de rutina. Un usuario nuevo empezó a pedir todas las noches, siempre a la misma hora, desde 1900. La misma dirección. El final de una calle sin salida, medio abandonada, con una sola lámpara funcionando y muros grafiteados. La primera vez que fui, pensé que me había perdido.
No había número visible, solo una casa con portón de reja y una pequeña luz azul encendida. Me bajé de la moto con la bolsa en la mano, esperé en la entrada y justo cuando pensaba marcarle, alguien apareció detrás de la reja. No dijo nada, no mostró la cara, solo estiró el brazo y tomó la bolsa. Pagó en efectivo sin que sobrara ni un peso. Cerró la reja sin decir palabra. Lo raro fue el paquete. No era comida común. Eran frascos cerrados, algunos envueltos con cinta negra, otros en envases térmicos sin marcas, como si los hubiera armado alguien, no un restaurante. Empezaron a hacer pedidos casi diarios. Siempre los mismos envases, siempre en efectivo justo. Yo no preguntaba, la neta es que uno no puede andar cuestionando a todos los clientes raros. Pero había algo en todo eso que me incomodaba. Era como si supiera exactamente que yo iba a aceptar, como si ya estuviera decidido antes de que apareciera en mi pantalla. A veces sentía que había alguien más detrás del portón, que me observaban desde adentro, pero nunca había nadie más que ese brazo. Siempre esa misma mano, delgada, sin anillos, sin cicatrices, ni un buenas noches. Una noche todo se salió de lo normal. Ya era tarde, y al salir del callejón, pasé muy rápido un tope que no vi. La caja de la moto saltó y uno de los envases cayó dentro del compartimiento. Lo recogí rápido, pero noté que uno de los frascos se había abierto. No por completo, pero lo suficiente para dejar salir un olor denso, metálico, como a sangre pero más espeso. Me alejé un poco. Lo puse sobre la cajuela y traté de no respirar tan profundo. Revisé con el celular alumbrando. Entre el líquido y algo que parecía carne, vi claramente algo con forma de dedo humano. Me quedé ahí, parada en medio de la calle, con las luces de la moto encendidas y las manos temblando. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero luego me entró el miedo. ¿Y si me metía en un problema más grande? ¿Y si no era lo que parecía? Cerré el frasco lo mejor que pude, lo volví a poner en la bolsa y terminé la entrega. No sé cómo tuve el valor de hacerlo, pero lo hice. Al llegar, el mismo brazo salió por la reja y tomó la bolsa como si nada. Yo no dije nada, ni siquiera lo miré. Me fui lo más rápido que pude y esa noche no dormí. Solo pensaba en lo que había visto y en todo lo que eso podía significar. Quise denunciar en la APE, pero al buscar el pedido, ya no estaba, como si se hubiera borrado. Intenté bloquear al usuario, pero no aparecía la opción. Pensé que tal vez había hecho algo mal, así que volví a intentarlo al día siguiente. Y nada, fue como si el cliente estuviera protegido por el sistema. Esa noche, otra vez, el pedido volvió a aparecer. Mis dedos temblaban mientras pensaba si aceptarlo o no, pero era automático. Ni siquiera me dejó rechazarlo. Ya estaba asignado. Me obligó a ir. Y lo peor fue lo que encontré al llegar. La bolsa estaba lista sobre la reja, como siempre. Pero esta vez había algo más. Un sobre doblado con mi nombre escrito a mano. Pensé que era el dinero, pero ya me lo habían dado por separado. Lo abrí por curiosidad y porque el cuerpo me pedía saber qué estaba pasando. Y dentro había una nota corta. Gracias, Renata. Nadie entrega como tú. Pronto será personal. Me quedé helada. El estómago me dio un vuelco y casi dejó todo ahí mismo. Quise gritar, pero no salió nada. Miré alrededor, pero no había nadie. La calle estaba igual de vacía que siempre. Solo la reja, la luz azul y esa nota. No entendía cómo sabían mi nombre. La app no lo muestra completo. Además, ¿qué significaba eso de que pronto sería personal? ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? Quise hacer la denuncia formal, pero la plataforma no me dio opción, ni para hablar con un agente. Me sentí atrapada, encerrada en mi aposentis, un trabajo que ya no controlaba. Desde ese día, cada vez que llega la noche me invade una ansiedad horrible. Miro el celular con miedo esperando ese pedido, y siempre aparece. Ya ni siquiera lo acepto yo, simplemente se asigna. La dirección siempre es la misma, pero ahora algo ha cambiado. Siento que se están acercando. La última vez que fui, ya no hubo portón cerrado. La reja estaba abierta de par en par, como si me estuvieran esperando. Dudé si bajarme de la moto, pero ya estaba ahí. Dejé las pelintontes, bolsa en el suelo como siempre, y me alejé unos pasos. Pensé que saldría el mismo brazo de siempre, pero no pasó. Nadie apareció. Esperé unos segundos y justo cuando me iba a subir a la moto, vi que algo se movía dentro de la casa. No pude ver bien qué era. Solo una figura, alta, muy delgada, como si estuviera parada en la oscuridad del recibidor. No dijo nada, no se acercó, pero supe que me estaba mirando. Volví a casa hecha un manojo de nervios. Esa noche revisé todo en la app de nuevo. Busqué maneras de cerrar mi cuenta, de salir del sistema, de eliminar la ruta. No pude hacer nada.
La opción de desactivar pedidos nocturnos ya no estaba. La configuración de usuarios tampoco. Era como si ese cliente estuviera programado en mi ruta por defecto. Hablé con otros repartidores, pero nadie más parecía tener problemas. Solo yo. Uno de ellos me dijo que esa dirección no aparece en su mapa. Otro me dijo que en esa calle no hay casas activas según la base de datos. A veces pienso que todo esto es una trampa, algo que fue puesto para mí desde el principio, como si desde el primer día en que acepté ese pedido, algo se hubiera enganchado a mi nombre. Ya no tengo control. Me despierto antes de que suene la notificación porque sé que va a llegar. Siempre llega. Ya no pienso en lo que hay dentro de los paquetes. Solo los entrego. Y aunque intento no mirar, a veces me parece ver cosas moverse adentro, como si algo respirara ahí, como si lo que llevo no fuera comida, sino algo que necesita ser trasladado sin que nadie lo cuestione. No sé hasta cuándo voy a seguir. Lo que sí sé es que cada vez que me acerco más a esa casa, siento que estoy cumpliendo con algo, como si todo esto fuera parte de una tarea que no elegí. Tal vez algún día dejen de pedirme entregas. Tal vez el pronto será personal. Ya no sea solo una nota. Pero mientras eso llega, sigo yendo. Y cada vez que lo hago siento que estoy más cerca de no volver. Ese día ya estaba por terminar mi jornada. Había sido un turno largo, con calor, tráfico y pasajeros que hablaban demasiado o no hablaban nada. Ya me había mentalizado para irme a casa, cenar algo rápido y meterme a la cama. Pero justo cuando estaba por desconectarme de la app, entró un último viaje. La dirección de recogida era cerca y el destino quedaba más o menos en ruta a mi casa. Dudé unos segundos, pero al final lo acepté. Me dije a mí misma que con ese cerraba el día. Solo uno más. Cuando llegué al punto, me sorprendió ver a una señora mayor parada junto a un poste, bien arreglada, con ropa elegante y cabello perfectamente peinado como de otra época. Lo que me llamó la atención fue su expresión. No parecía estar enojada, ni triste, pero sí vacía, como si no estuviera del todo ahí. Subió sin decir palabra. Solo asintió cuando confirmé su nombre. No traía bolso ni cartera, apenas un pañuelo doblado entre las manos. Me indicó una dirección con voz suave, casi apagada. Ata. Reconocí. Era una colonia vieja, con casas abandonadas y muchos terrenos baldíos. A mitad del camino, sin previo aviso, me pidió que desviara por otra calle. Quiero pasar por la Quinta Cerrada de Hidalgo. Ahí viví hace muchos años. Le dije que según el mapa ya no existía esa calle, pero insistió. Cuando llegamos entendí por qué. Donde antes había casas, ahora solo había un lote vacío, con escombros, pasto seco y un pedazo de muro grafiteado. Ella lo miró en silencio, con los ojos vidriosos. No, dijo nada por varios minutos. Solo respiraba lento. Luego me pidió que siguiéramos, que solo quería ver una última cosa. Me dio otra dirección, pero no por nombre. Dijo, donde está el parque roto, el que nadie visita. Llegamos a un espacio olvidado, con juegos oxidados, columpios torcidos y bancas de concreto llenas de moho. Se notaba que nadie limpiaba ahí desde hacía años. Ella me pidió que me detuviera frente a la entrada, pero no se bajó de inmediato. Se quedó unos segundos con la mano en el pestillo. Luego me miró por primera vez. Tenía unos ojos claros, pero cargados de algo que no supe descifrar. Abrió la puerta y antes de cerrar, dejó un sobre en el asiento del copiloto. Caminó con paso lento hacia el parque y se perdió entre los árboles secos, sin voltear ni una vez. Me quedé sentada unos segundos sin saber qué hacer. Había algo en esa mujer que me dejó inquieta, como si se hubiera llevado consigo el aire del coche. No era solo su silencio, era esa forma en que parecía tener un propósito extraño, como si todo estuviera planeado pero no para mí. Miré el sobre que había dejado. Pensé que tal vez era un pago, aunque lo usual era que se hiciera todo por la app. Aún así, lo tomé con cuidado y lo abrí, esperando ver billetes o monedas. Pero no, dentro no había dinero, solo una fotografía. Y en cuanto la vi, el corazón me dio un vuelco. Era una foto de mí, cuando era niña. Tendría unos 6 años, tal vez menos. Estaba en el patio de la casa donde crecí, con un pastel de fresa sobre una mesa de plástico y mi mamá sonriéndome desde atrás. Reconocí todo al instante. La piñata que mi tía colgó, el mantel con dibujos de caricaturas, incluso el globo que yo misma había reventado después. Esa foto no estaba en redes, no era algo que pudiera encontrarse por ahí. Era una imagen privada, de un momento que según yo, solo mi madre y yo recordábamos. Una foto que ni siquiera sabía que existía. La giré con las manos temblando. Detrás, escrito con letra firme pero envejecida, decía: «Te observé crecer. Ahora te toca mirar atrás». Me quedé paralizada. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta las piernas.
Miré hacia el parque, como si esperara verla todavía entre los árboles, pero ya no había nadie. Todo parecía detenido. No se oían coches, ni voces, ni perros. Solo el crujir del viento moviendo las hojas secas. Guardé la foto de inmediato y arranqué el coche casi sin pensar. Necesitaba salir de ahí. El camino de regreso fue un caos mental. Me repetía una y otra vez que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez alguien de mi familia la conocía. Tal vez era una amiga de mi madre. Pero no era posible. Nadie, absolutamente nadie, tenía esa foto. Y lo que más me helaba era esa frase. No era un simple comentario nostálgico. Había algo más, una intención detrás, como si me estuvieran empujando a recordar algo, a enfrentar algo, como si la mujer no hubiera subido al coche por casualidad, sino porque me estaba buscando a mí. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la luz encendida, la foto en la mesa de noche y 1000 preguntas dando vueltas en la cabeza. Llamé a mi mamá sin decirle nada concreto, solo para escuchar su voz. Le pregunté si recordaba ese cumpleaños, el de la piñata y el pastel de fresa. Me dijo que sí, que fue un día bonito, aunque nadie tomó fotos porque la cámara de mi papá estaba rota. Le juré que había una foto, que alguien la tenía. Se quedó en silencio y luego me dijo algo que me dejó peor. Esa fiesta solo fuimos tú y yo. Nadie más supo de ese día. Empecé a revisar mis redes, mis correos, mis archivos viejos. Busqué cualquier señal de que esa imagen se hubiera filtrado de alguna manera. Pero nada. Y aunque lo hubiera hecho, ¿cómo llegó a manos de esa mujer? ¿Por qué justo yo? No podía quitarme esa sensación de haber sido elegida. No como alguien especial, sino como alguien que debía recibir un mensaje. Un mensaje de algo que había quedado en el pasado, enterrado, olvidado. Pero que seguía ahí, como una deuda emocional o un lazo que no se había cortado. Durante los días siguientes no volví a ver pedidos similares, ni a recoger pasajeros tan extraños. Pero cada vez que veo una mujer mayor esperando un coche, se me acelera el corazón. Me cuesta mirarlas a los ojos. Siento que en cualquier momento, alguna de ellas volverá a subirse a mi coche, a entregarme otra pieza de algo que no termino de entender. Y no sé si estoy lista para eso. Ya no es solo miedo. Es esa tensión rara de saber que alguien me observó durante años sin que yo supiera. Que alguien estuvo ahí, mirando, esperando. No he vuelto a pasar por ese parque, ni por esa colonia. Pero la foto sigue en mi mesa de noche, y a veces cuando la veo, tengo la sensación de que hay algo más que debería recordar, como si el pasado estuviera a punto de tocarme la puerta, y lo peor es que siento que cuando lo haga no va a venir sola. Cuando empecé a trabajar en ese taller en Chalco, lo tomé como una oportunidad. Llevaba semanas buscando algo fijo, y aunque el sueldo no era mucho, me venía bien. El dueño, Don Chuy, era un señor ya grande, muy serio, con fama de saber muchísimo de mecánica, pero también de no hablar más de lo necesario. Era respetado en la zona. La mayoría lo saludaba con cuidado, como si supieran que no convenía molestarlo. Desde el primer día me dejó claro: aquí se trabaja bien y sin preguntas. Haces lo tuyo y no te metes en lo que no entiendes. Lo dijo con calma, pero me quedó claro que no era una sugerencia. El taller estaba dividido en 2 partes. La zona donde atendíamos autos de clientes normales y una parte trasera que siempre estaba medio oscura, como si no quisieran que uno se fijara mucho. Ahí, bajo una lona gris y gruesa, estaba un coche que nunca vi moverse. Ni entraba ni salía, solo estaba ahí, cubierto. Un día, mientras barría esa zona, me acerqué sin pensar y Don Chuy apareció sas. De repente, como si me hubiera estado vigilando. Me dijo serio: ese coche es de un cliente especial. No lo toques, no te acerques, no preguntes. Asentí, aunque me dio mala espina. No pasó nada los primeros días, pero después empecé a notar cosas raras. Cuando me tocaba quedarme solo mientras Don Chuy salía a hacer mandados, escuchaba ruidos que venían justo de donde estaba el coche cubierto. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza o que algún gato se había metido al taller, pero no eran ruidos normales. Se oían golpes secos, como si algo golpeara desde adentro. También llegué a escuchar una especie de gemido apagado. Y una vez, lo juro, rasguños, como si alguien rascara con desesperación el interior del maletero. La cosa se me empezó a meter en la cabeza. Me costaba concentrarme. Cada vez que estaba cerca del coche, me entraba un nervio en el estómago. Pensé en grabar los sonidos con el celular, pero nunca pasaban cuando tenía el teléfono en mano. Todo era rápido, casi como si supieran cuándo podía escuchar. Una noche me quedé solo cerrando el taller. Don Chuy se había ido antes. Y otra vez, los ruidos, esta vez más fuertes,
como un golpe seco contra el interior del coche, seguido de un quejido. Ahí ya no pude más. La curiosidad y el miedo me ganaron. Me acerqué con cuidado. La lona ya no cubría todo el coche como antes. Una de las esquinas estaba ligeramente corrida, como si algo se hubiera movido por dentro. Me quedé mirando por varios segundos hasta que vi algo que me hizo retroceder. Había una mancha oscura en la defensa trasera, todavía húmeda, con ese tono rojizo que uno no confunde cuando ya ha visto sangre de cerca. Me costó tragar saliva. Pensé que debía irme, pero las piernas no me respondían. Estaba paralizado, como si algo dentro de mí supiera que lo que venía no iba a estar bien. Me acerqué al maletero, temblando. Tomé un desarmador que tenía a la mano, más como defensa que otra cosa. Lo metí con cuidado bajo la cerradura y, para mi sorpresa, no estaba cerrada. Se abrió con un clic seco y, al levantar la tapa, vomité al instante. El olor fue lo primero que me golpeó. Pútrido, denso, como si algo se estuviera pudriendo desde adentro. Y después lo que vi. No puedo explicarlo del todo. Ni siquiera sé cómo describirlo sin que suene como una pesadilla. Pero había algo ahí dentro. Alguien, o lo que quedaba de alguien. Una figura encogida, cubierta parcialmente con una manta manchada. Un brazo visible, piel, pelo largo. Salí corriendo del Eschin Taller sin cerrar nada. Subí al transporte como un zombi. Esa noche no dormí. Temblaba en la cama tratando de convencerme de que lo había imaginado, que no era real. Pero el olor seguía en mi nariz. Y los ojos de eso que vi adentro. Vacíos, fijos. Al día siguiente fui al taller como si nada. No sabía qué otra cosa hacer. Pensé en enfrentar a Don Chuy, pero él se me adelantó. Apenas crucé la puerta me dijo sin mirarme: «Ya no hace falta que regreses. Aquí no hay más para ti. No me dio explicaciones ni razones. Solo eso. Me fui sin discutir. Me subí a una combi y me fui a mi casa en silencio. Sentía como si algo se hubiera roto en mí. Pasaron unos días en los que intenté retomar mi vida, pero todo me sabía a falso. Y entonces, una tarde, revisando Facebook, vi la publicación. Una joven desaparecida. La habían visto por última vez en la zona donde estaba el taller. La foto me sacudió el estómago. No la reconocí del todo, pero había algo familiar en su cara. Lo peor vino cuando seguí leyendo los comentarios. Uno decía que el último lugar donde se le vio fue cerca del taller donde yo trabajaba. No supe qué hacer en ese momento. Quise ir a la policía, contar todo, pero algo me detuvo. No por miedo a Don Chuy, sino por algo más profundo. Una sensación de que ya era tarde, como si ya hubieran decidido por mí. Aún así, al día siguiente me armé de valor y fui a la delegación. Expliqué lo que vi, el coche, los ruidos, la sangre. Me escucharon con cara de fastidio, como si estuviera inventando. Tomaron mis datos y me dijeron que me llamarían, pero nunca lo hicieron. Lo que sí llegó, días después, fue otra cosa. Un amigo me mandó un enlace por WhatsApp. Una nota digital donde mencionaban que mi nombre aparecía vinculado como empleado en contacto reciente con la víctima. Me congelé. Leí la nota varias veces. No me acusaban directamente, pero mi nombre estaba ahí, como si yo formara parte del entorno sospechoso. Empecé a recibir mensajes raros. Gente que me conocía desde chico me preguntaba si era cierto. Perdí trabajos, amistades. Nadie me lo decía en la cara, pero me miraban distinto, como si supieran algo que yo no. Intenté volver a hablar con la policía, limpiar mi nombre, explicar que solo era un empleado más, que no tenía idea de lo que pasaba en ese coche. Pero ya era tarde. Para muchos, si estuve ahí, si escuché, si vi, entonces algo debía haber hecho. Y lo peor es que no tengo cómo probar nada. Ni fotos ni grabaciones. Solo mi palabra. Y eso no sirve de mucho cuando el mundo ya decidió en qué lado estás. Hasta hoy no sé qué fue exactamente lo que vi en ese maletero. No sé si era la chica desaparecida o si Don Chuy hizo algo más con el coche. Solo sé que una parte de mí se quedó encerrada esa noche entre la lona gris y el olor insoportable. Y que a veces, cuando cierro los ojos, puedo volver a escucharlo. Esos golpes, esos rasguños, como si algo aún estuviera ahí, esperando que alguien más se acerque. Yo manejo taxi por aplicación desde hace años. He visto de todo en esta ciudad. Gente borracha, peleas en el asiento trasero, pasajeros que lloran, otros que no sueltan el celular ni un segundo. Pero nada me había preparado para lo que viví esa noche. Eran como las 2 de la mañana y ya iba de regreso a casa cuando entró una solicitud justo a la salida de un puente clausurado desde hace meses, cerca de la zona vieja de San Martín. Dudé, la neta. Esa zona no es buena, y menos a esa hora, pero algo me dijo que aceptara. Cuando llegué al punto me costó verla.
No había luces, solo el reflejo de mis faros en el pavimento agrietado. Y entonces la vi, parada justo al borde de la banqueta. Era una mujer joven descalza con un vestido blanco que parecía sucio, rasgado, como si hubiera salido corriendo de algún lugar. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y temblaba. Lo primero que me dijo al subir fue: «Por favor, no mire atrás, solo conduzca, no se detenga». Su voz era bajita, quebrada. Yo me congelé un segundo, pero algo en su tono me hizo obedecer. Solo asentí y empecé a manejar. El ambiente dentro del coche era denso, como si el aire se volviera más pesado. Ella respiraba agitada. Cada tanto se giraba como si esperara ver algo por la ventana, pero no me daba detalles. Solo dijo que la estaban siguiendo. No explicó quién ni por qué. Me preguntó si podía llevarla hasta la vieja estación de tren, la que está abandonada desde hace años, rumbo al sur. Me sorprendió, porque ese lugar ya ni sale en los mapas. Le dije que sí, claro, y seguí manejando. Evité mirar por el retrovisor, aunque la curiosidad me estaba matando. En el trayecto, ella se fue quedando en silencio. Al principio pensé que se había dormido, pero luego noté que su respiración se hacía más lenta. Le pregunté si estaba bien y apenas murmuró algo que no entendí. Iba tensa, con las manos apretadas sobre las piernas. Fue entonces cuando rompí la regla y la miré por el retrovisor. Y juro por todo, lo que amo, que su reflejo no estaba. La vi sentada en el asiento de reojo, pero en el espejo no había nadie. Me quedé helado. Tuve que mirar directamente al asiento trasero para comprobar que seguía ahí. Y sí, ahí estaba, mirando por la ventana, como si no se diera cuenta de lo que pasaba. No sé cómo no choqué en ese momento. Sentí las manos sudadas en el volante, la garganta seca. Me concentré en la carretera y traté de no pensar demasiado, pero ya era imposible. Había algo en esa mujer que no encajaba. Ni siquiera había marcado destino en la app y, sin embargo, el trayecto seguía activo. Todo se sentía como una especie de error, pero al mismo tiempo, como algo ya escrito. Cuando por fin llegamos a la estación, me invadió una sensación de vacío. Era un lugar completamente muerto. Las paredes grafiteadas, el techo caído, rieles cubiertos de maleza. No había nadie, ni un perro, ni un vagabundo. Solo silencio. Ella me dijo con voz apenas audible: «Aquí está bien». Bajó sin mirar atrás, caminó lentamente hacia la entrada de la estación. Yo me quedé sentado sin saber si arrancar o esperarla. La vi caminar hasta perderse entre las sombras, y cuando ya no la pude ver, fue como si el ambiente del coche se limpiara. El aire volvió a sentirse normal. Esperé unos minutos más. Quise marcarle desde la app, pero el viaje nunca se cerró. Se quedó congelado como si no hubiera existido. Finalmente cerré todo manualmente y me fui a casa. Esa noche no pude dormir. Me despertaba cada rato, con la imagen de su rostro, su vestido roto, su voz temblorosa. Al día siguiente hablé con un par de colegas, compañeros del gremio, y uno de ellos me soltó algo que me dejó frío. ¿No era una chava descalza, vestida de blanco por San Martín? Me dijo que a él también le había tocado recogerla, pero en otra fecha, otro horario, otra ruta y otro final. Me quedé en silencio. Lo miré fijamente esperando que me dijera que era una broma, pero no. Otro conductor que estaba con nosotros también dijo haberla visto. Lo describió todo igual: el vestido sucio, la voz baja, la petición de no mirar atrás. Incluso mencionó la estación de tren como destino. Cada uno había tenido una experiencia parecida, pero en noches distintas, por caminos distintos. Lo único que coincidía era ella, la mujer. Y cuando buscamos más a fondo, encontramos una noticia de hace 5 años. Una joven había muerto atropellada al intentar cruzar ese mismo puente que hoy está clausurado. Leímos la nota completa. Decía que era una mujer joven, de unos 20 y tantos años. Había salido de una fiesta, discutido con alguien y decidido cruzar el puente a pie. La atropellaron a medianoche y el cuerpo quedó destrozado. Nunca se identificó al conductor. El caso quedó ahí, sin resolución, como tantas otras cosas en este país. Pero la descripción física coincidía. La ropa, el lugar, incluso el horario en el que varios decíamos haberla recogido. Lo que más me perturbó fue que ninguno de nosotros había usado la app de forma normal para esos viajes. Todo entraba como un error del sistema, y nadie podía rastrear el historial después. Pasaron los días y yo traté de convencerme de que fue alguna alucinación o una mala jugada de mi mente, pero no pude, porque seguían llegando historias parecidas. Gente de otros municipios, incluso uno de Texcoco, decía haber llevado a una pasajera rara que desaparecía antes de llegar al destino. Todos daban detalles distintos, pero el fondo era el mismo. Y siempre, en algún
punto del trayecto, ella pedía que no miraran atrás. Esa frase me perseguía. Me taladraba la cabeza cada vez que encendía el coche. Desde entonces, cada vez que paso cerca del puente, evito mirar a los lados. Nunca más tomé viajes sin destino claro. Y aunque parezca ridículo, todavía reviso el retrovisor con más cuidado que antes. No sé qué fue esa noche. No sé si de verdad la llevé, o si fue un eco de algo que sigue buscando cerrar lo que no se resolvió en su momento. Lo que sí sé es que su voz era real. Su miedo era real. Y el escalofrío que sentí cuando vi el asiento vacío también lo fue. A veces me pregunto si esa noche me eligió a mí por algo, si necesitaba que alguien la escuchara, aunque fuera por unos minutos, o si simplemente sigo repitiendo un trayecto que no me corresponde, porque desde ese día siento que algo me acompaña. No siempre, pero a veces, cuando ya no hay tráfico, cuando la ciudad duerme y recojo a alguien que no habla, tengo la sensación de que no es la primera vez que lo hago. Llevo un buen tiempo trabajando como repartidor de comida rápida. No es el mejor empleo, pero me ayuda a cubrir lo básico mientras estudio por las tardes. Ya estoy acostumbrado a clientes raros, los que no contestan, los que te reciben en pijama, los que no dejan propina. Pero lo de esa noche fue otra cosa, algo que todavía me cuesta contar sin sentir escalofríos. Todo empezó como un pedido cualquiera, aunque desde el inicio noté algo raro. La dirección no tenía número oficial y el mapa mostraba una ubicación imprecisa, como si no supiera exactamente dónde estaba el lugar. No me alarmé de inmediato. A veces pasa con las colonias más alejadas o con casas construidas sin permisos. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue el primer mensaje que llegó por el chat de la app. No olvides usar tu chamarra azul, hace frío esta noche. Me detuve en seco. No tenía foto de perfil ni nombre visible. Solo usuario nuevo. Miré mi chamarra. Era azul, sí, pero eso no venía en ningún lado del page perfil. Contesté con un simple OK, sin darle mucha importancia, aunque ya tenía un mal presentimiento. Pensé que era una coincidencia. Seguí la ruta hasta llegar a una calle mal iluminada, sin pavimento y con solo 3 casas visibles. Me detuve frente a la que, según la app, era el destino. Era una casa sin ventanas, con paredes grises y la pintura descarapelada. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si esperaran que alguien entrara sin necesidad de tocar. En ese momento, el celular vibró de nuevo. El mensaje decía: «Tu moto está sucia hoy, Mateo». Sentí que se me helaba el cuerpo. Nadie más que yo podía saber eso. Esa tarde me había prometido lavarla, pero no me había dado tiempo. Tragué saliva. Pensé en darme la vuelta e irme, pero entonces llegó el último mensaje. Solo decía: «Ya puedes entrar. Todos te esperan». No sabía si era una broma pesada o algo peor. Bajé de la moto y, sin acercarme demasiado, grité un par de veces para anunciarme. «Nadie», respondió, pero desde adentro escuché algo. Voces, murmullos que poco a poco se fueron haciendo más claros. Y lo peor fue que decían mi nombre. No sé cómo explicarlo, pero esas voces no venían de un solo lugar. Era como si el aire dentro de la casa murmurara mi nombre desde varios rincones a la vez. «Mateo, Mateo». No eran gritos ni susurros amigables. Eran voces distintas, superpuestas, como si muchas personas lo dijeran al mismo tiempo. Retrocedí instintivamente y giré para subirme a la moto, pero no estaba. Lo juro por mi madre. La moto ya no estaba donde la dejé. Ni rastros de ruedas, ni motor apagado, ni luces. Solo el espacio vacío, como si nunca hubiera llegado ahí. La calle, que antes tenía un par de postes encendidos, estaba ahora completamente a oscuras. No había vecinos afuera, ni ruido de fondo. Nada. Solo ese silencio opresivo y las voces que seguían repitiendo mi nombre desde dentro de la casa. Intenté marcar por teléfono, pero la señal desapareció. El icono quedó en sin servicio. Fue ahí cuando sentí el verdadero miedo. El tipo de miedo que no te deja pensar, que solo te hace respirar rápido y mal, como si el cuerpo ya supiera que algo anda muy mal, aunque no entiendas qué exactamente. Pensé en correr calle abajo, pero no veía el final de la calle. Todo se volvía una sombra continua, como si la colonia entera hubiera desaparecido. Volví la mirada a la casa y, contra toda lógica, algo dentro de mí me empujó a mirar hacia arriba. Y ahí estaba. Una rendija en el segundo piso, pequeña, apenas visible, pero desde ahí alguien me observaba. No vi una cara completa, solo un brillo, un ojo, quieto, fijo en mí. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí, mirando, como si esperara que yo hiciera lo que ya estaba decidido que iban a hacer. No me preguntes por qué, pero di un paso hacia la puerta. Tal vez era la confusión, tal vez la desesperación,
Tal vez ese impulso de querer terminar lo que fuera que había empezado. Empujé apenas la madera y se abrió sin ruido. Adentro olía raro, como a humedad vieja y algo más, como a metal oxidado. La luz era tenue, rojiza, como si viniera de velas. No vi a nadie, pero las voces seguían. Ya no decían mi nombre con insistencia. Ahora eran casi suspiros, como si murmuraran desde las paredes. Y cada paso que daba sentía que algo se cerraba detrás de mí, aunque no podía verlo. Avancé por un pasillo estrecho, con las paredes llenas de manchas oscuras que no quise mirar demasiado. Todo parecía viejo, abandonado, pero al mismo tiempo usado, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Escuché un portazo en algún lugar del segundo piso y el sonido me hizo dar un salto. Empecé a dudar de mis propios pasos, del tiempo que llevaba ahí adentro. No sabía si habían pasado 5 minutos o 1 hora. Cada rincón de esa casa parecía querer tragarse el poco sentido que me quedaba, hasta que vi una puerta al fondo, entreabierta, con un leve resplandor rojo saliendo por debajo. Pensé en correr hacia ella, para salir por la parte de atrás, pero cuando estuve a punto de empujarla, escuché justo detrás de mí una voz clara, no como las de antes. Era firme, directa y venía desde la escalera. «Mateo, ya es hora». Me di la vuelta con el corazón a 1000, pero no había nadie. Subí la vista y vi una sombra deslizarse hacia el piso de arriba. Era alta, con movimientos extraños, como si flotara entre las paredes. No hizo ruido al moverse. Solo me dejó esa sensación horrible de que yo no era el primero en estar ahí, ni iba a ser el último. Corrí. Salí como pude por donde había entrado sin mirar hacia los lados. Afuera, la calle seguía vacía, pero a lo lejos vi mi moto. Estaba parada exactamente donde la había dejado al principio. El motor estaba frío, como si nunca se hubiera movido. Me subí sin pensar y arranqué. No miré por el retrovisor. No lo quise hacer. Solo manejé sin rumbo durante más de 1 hora hasta llegar a una zona con luces, gente, ruido. Ahí recién sentí que podía respirar. Pero, desde ese día, nada volvió a sentirse normal. Intenté denunciar el lugar, pero nunca encontré la dirección exacta otra vez. En la AP no quedó registro del pedido. Ni chat, ni historial, ni nombre. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo lo viví. Cada paso, cada palabra, cada mirada desde la rendija. A veces cuando trabajo de noche me llegan pedidos con ubicaciones difusas y no puedo evitar pensar que algún día vuelva a pasar. Que en algún momento otra puerta se abra y alguien me esté esperando. Porque hay cosas que una vez que te encuentran ya no te sueltan nunca. Trabajo como personal de limpieza en una empresa tecnológica desde hace ya casi 2 años. Mi turno es nocturno. Empiezo cuando casi todos ya se han ido y termino al amanecer. Al principio me gustaba la tranquilidad, los pasillos vacíos, las oficinas apagadas, el silencio que solo se rompe con el zumbido de las lámparas. Pero desde hace unas semanas algo empezó a incomodarme. Todo comenzó con un casillero, el 7B. Estaba en la zona de vestidores antiguos, los que ya no usa nadie desde que remodelaron el piso. Se supone que esos casilleros están sellados, fuera de uso. Pero una noche noté que el 7B tenía una rendija abierta, como si alguien lo hubiera intentado abrir desde dentro. No le di mucha importancia al principio. Pensé que tal vez la chapa se había vencido por la humedad o que alguien se había metido ahí a guardar cosas. Pero lo dejé pasar. Hasta que unas noches después empecé a notar cosas dentro. No cosas de oficina, no papeles o ropa. Eran objetos míos. Primero fue una carta de mi infancia, escrita a mano por mi hermana, que yo tenía guardada en una caja en casa. No tenía cómo estar ahí. Luego, una pulsera rota que había perdido en la secundaria. Después, una foto vieja mía, tomada en una fiesta familiar. Esa foto llevaba años desaparecida. Estaba segura de haberla perdido en una mudanza. La primera vez que encontré algo, pensé que estaba confundida, pero después de la tercera vez, ya no podía negarlo. Era imposible. Alguien no solo sabía cosas personales de mí, tenía acceso a recuerdos que yo misma ya había olvidado. Hablé con mi supervisora, que me dijo que eso no era asunto suyo y que los casilleros viejos no debían tocarse. Entonces fui a Recursos Humanos. Me miraron raro, como si estuviera exagerando, pero al final una mujer me acompañó a revisar el archivo del área. Lo que me dijo me dejó helada. El casillero 7B había sido sellado en 2019, después de que una empleada desapareció dentro del edificio. Jamás la encontraron. Esa información me quedó retumbando en la cabeza durante días. No conocía a nadie que hubiera trabajado ahí en ese año, ni recordaba haber oído de una desaparición así. Pero algo dentro de mí empezó a sentirse observado, como si desde que noté esa rendija, algo se hubiera despertado. Cada noche sentía más frío en ese pasillo.
A veces escuchaba pasos, aunque sabía que era la única en ese piso. Y aunque intenté ignorarlo, hubo un momento en que tuve que abrir ese casillero. No por curiosidad, sino porque ya sentía que me estaban esperando. Lo abrí una noche en que el edificio estaba completamente en silencio. Esperé hasta que los últimos ingenieros bajaran por el ascensor y me aseguré de que no quedara nadie más. El pasillo donde están los casilleros viejos es estrecho, sin ventanas, con un olor constante a encierro. Me llevé una linterna pequeña porque la lámpara de ese sector parpadea todo el tiempo. Cuando me acerqué al 7B, la chapa estaba ligeramente floja, como si alguien la hubiera estado manipulando por dentro. Tomé aire, conté hasta 3 y lo abrí. No había nada al principio, solo oscuridad. Pero al alumbrar con la linterna vi un espejo apoyado contra el fondo del casillero. No era muy grande, apenas del tamaño de una hoja, con bordes de metal ennegrecidos por el óxido. Tenía marcas, polvo, pero también algo más. Un mensaje escrito directamente sobre la superficie, con letras inclinadas, torcidas, como si alguien lo hubiera escrito con urgencia. Decía: «Te pareces mucho a ella. Ahora tú sabrás lo que vio». Sentí que se me helaba la sangre. Di un paso atrás, pero no podía dejar de mirar mi reflejo. Solo que no era exactamente mi reflejo. En el espejo la imagen temblaba levemente. Era yo, pero no del todo. Mi expresión era más pálida, mis ojos estaban más hundidos y juraría que mis labios se movían aunque yo no hablaba. Me quedé paralizada. Me costó cerrar la puerta del casillero, como si algo dentro la empujara hacia afuera. Salí corriendo de ahí sin terminar mi turno. Esa noche soñé con el pasillo, con la voz de una mujer repitiendo mi nombre y con el espejo temblando en la oscuridad. No podía quitármelo de la cabeza. Los días siguientes volví a trabajar, fingiendo que todo estaba normal, pero no podía dejar de notar que algo había cambiado. Las luces parpadeaban más seguido. Mi tarjeta de entrada fallaba justo cuando quería evitar ese pasillo. Y cada vez que pasaba por ahí, escuchaba un clic metálico detrás de la puerta del 7B, como si alguien, desde mi entonces adentro, intentara volver a abrirla. No lo hice, no me atreví, pero entonces empecé a ver cosas fuera del trabajo. En mi departamento, sombras, cosas que se movían cuando no estaba mirando directamente. Y cada vez más, empecé a soñar con una cara que no era la mía. Esa cara empezó a seguirme a todas partes. Al principio solo en los sueños, pero después también en los reflejos, en los vidrios del metro, en la pantalla apagada de mi celular, incluso en la cubeta de agua cuando trapeaba los baños. Siempre el mismo rostro, el mío, pero diferente, más pálido, más vacío, y con una mirada que no reconocía como mía, como si fuera otra versión de mí, atrapada en algún lugar al que no quería volver. Ya no dormía bien, ya no comía. Llegaba al trabajo temblando, sintiendo que en cualquier momento algo más iba a aparecer detrás de mí. Una noche encontré sobre mi carrito de limpieza otro objeto personal, un anillo que mi madre me había regalado antes de morir. Lo había perdido hacía años. Creí que se había ido por el desagüe de la cocina. Estaba ahí, perfectamente limpio, sobre un trapo seco. Fue ahí cuando entendí que no era casualidad, que todo eso no era una broma ni una ilusión. Alguien me estaba llamando desde ese casillero, y que cada cosa mía que aparecía era como un hilo más que me ataba a esa presencia. Volví a recursos humanos. Intenté hablar otra vez con la misma mujer, pero ya no trabajaba ahí. Me dijeron que había renunciado meses atrás. Nadie recordaba a la empleada, desaparecida en 2019. Ni fotos, ni archivo, ni expediente. Todo lo relacionado al casillero 7B había sido eliminado del sistema. Era como si nadie quisiera hablar del tema, como si el silencio fuera la única forma de mantener ese lugar dormido. Pero yo ya había abierto la puerta, y desde entonces siento que algo cruzó de ese lado al mío. No he vuelto a abrirlo, pero sé que un día lo haré, porque cada vez que paso cerca, mi reflejo se detiene un segundo más que yo, porque los objetos siguen apareciendo y ahora no solo son míos. Hay cosas que no reconozco. Un mechón de cabello, un boleto de autobús con una fecha que no he vivido. Siento que mi historia ya no me pertenece por completo, y que esa mujer, la que desapareció, nunca se fue del todo. Solo estaba esperando a alguien parecida, a alguien como yo.